Ya estamos en línea para hablar de su economía. Cuba necesita incrementar las inversiones para dinamizar su economía. La estructura actual es altamente sensible a los cambios de los mercados internacionales, por lo que el crecimiento de la inversión extranjera e interna demanda fortalecer los análisis de viabilidad que justifiquen la conveniencia, aún en condiciones complejas. Yo pienso que lo primero que tenemos que tener en cuenta es que hoy el proceso inversionista, como lo estamos enfrentando en Cuba, a partir del Congreso del sexto y séptimo Congreso del Partido, previendo, es decir, teniendo en cuenta que en esto se definió la necesidad de perfeccionar y lograr más eficiencia en el proceso inversionista, estamos obligados a hacer una mejor preparación de estos procesos. Eso implica, o ha implicado, primero, el otorgamiento de facultades a las entidades, a los organismos, a los gobiernos, para que creen sus propios sistemas de aprobación, otorgándole esas facultades, y por supuesto, en esos órganos, que son los comités de evaluación de las inversiones, que están a cada instancia, se evalúa la factibilidad o no de llevar a cabo una inversión. A este particular dedicaremos nuestro encuentro de hoy, pues a pesar de las restricciones que nos impone el bloqueo económico, comercial y financiero de los Estados Unidos contra el país, el proceso inversionista no se detiene o se priorizan aquellas que mayor impacto pueden tener en el desarrollo de la isla. En esa factibilidad, cuando se hace un análisis, por supuesto, hay que ver otros lineamientos que también tienen que ver con esto. No es tan solo dar la facultad y decir que tiene que estar con eficiencia, sino cómo se recupera como parte de esa eficiencia, cómo responde al mercado, precisamente como bien estaba explicando. Por tanto, cuando se reúne el Comité de Evaluación de las Inversiones en cada instancia, tiene que tener en cuenta estos elementos. Es decir, cómo nosotros propiciamos un mejor proceso inversionista a la hora de aprobar cualquier inversión que tenga implícito este tema. Y bueno, como parte de ese estudio de factibilidad, hay varios temas. La factibilidad económica y financiera. Yo creo que en eso se ha avanzado. Porque bueno, ya se habla con más frecuencia, además que es una obligación a la hora de ir al banco, demostrarle en qué tiempo tú recuperas esa inversión. Ahora, ¿dónde están los otros elementos? Yo creo que hay que seguir trabajando y que no podemos decir de manera absoluta que están bien, porque precisamente de las cosas que se han dicho es que tenemos que perfeccionar y lograr más eficiencia en el proceso inversionista. Está en el tema de cómo se enfrentan los estudios de mercado, por ejemplo. El estudio de mercado que tiene que tener en cuenta, en primer lugar, cómo se satisface la demanda de esos clientes. Por supuesto, tiene que estar el cliente en el medio. Pero además, todos los canales de distribución y de los recursos que tienen que llegar para que esa inversión, después, en el tiempo, primero, tenga la garantía de materias primas y de materiales y de insumos para que ella misma pueda estar funcionando de cara al cliente. Y el otro, que tiene que ver todos los canales de distribución precisamente para llegar al cliente. Yo creo que esos temas, en eso todavía nos quedan lagunas que nosotros tenemos que seguir perfeccionando. Creo que los estudios de mercado, cuando cogemos un estudio de factibilidad, de los que hemos cogido, estamos estudiando y hemos estado viendo, todavía queda mucho por hacer en ese sentido. Es lógico pensar que para cada proyecto de inversión exista un estudio previo, de manera que los recursos empleados y futuros sean aprovechados de manera óptima. Pero, ¿siempre sucede así? Otros temas que también tienen que estar abordándose, desde el punto de vista de la factibilidad, tiene que ver con la factibilidad técnica. ¿Bien? Técnicamente, si es factible a partir de la tecnología que estamos importando, por supuesto, a partir de que las capacidades que voy creando, que impliquen desarrollo, es decir, cuántas capacidades creo más y además cuántos empleos creo más. Yo creo que ante la necesidad de la dinámica demográfica que tiene el país, está la obligación de que cada inversión cree empleo. Y yo creo que ahí en ese sentido todavía tenemos que seguir apostando porque las inversiones, porque las que se han hecho en los últimos años, por lo menos en Cienfuegos, van creando capacidades de empleo, por ejemplo, pero son pocas capacidades. Cuando tú coges una inversión como NBK, lo que crea son 30 y pico empleos, 40 y pico empleos. Yo creo que nosotros estamos obligados, u otras inversiones, cualquiera. Los números son casi ínfimos, pero bueno, aunque van creando empleo, creo que tenemos que ir apostando a eso. Otro tema que tenemos que estar abordando en los estudios de factibilidad está relacionado con la factibilidad ya desde el punto de vista medioambiental, porque si estamos hablando de que tenemos que ser sostenibles, de que tenemos que ser compatibles con el medio ambiente, es decir, lograr que cada cosa que hagamos realmente afecte lo menos posible al medio ambiente, y en ese sentido yo creo que también tenemos que profundizar más. Por ahí hay un trabajo que en Cienfuegos hizo una doctora, la doctora Milagros Mata,
que yo creo que nosotros tenemos que darle una mirada más profunda desde lo académico, desde lo técnico, incluirlo, incluso desde lo social, ¿no? Porque creo que la factibilidad ambiental implica todos estos temas. Y yo creo que es un tema en el cual tenemos que estar avanzando. Es cierto que las condiciones de la economía cubana son muy particulares debido en lo fundamental al escenario externo y la obcecada política de ahogo y hostigamiento de sucesivos gobiernos norteamericanos que están a la caza de inversores extranjeros para obstruir las negociaciones. Hoy los temas, aunque tenemos algunos elementos que tienen, algunos no, muchos que están hoy incidiendo, que tienen que ver con la falta de suministro que puede tener las materias primas a partir del bloqueo, yo pienso que pudiéramos avanzar más en otro sentido, en que con las que tenemos logremos realmente lo que nos propusimos. Y yo creo que decir que no vamos a tener y que vamos a tener la garantía de materias primas, yo creo que no podemos decirlo siempre que esté el bloqueo ahí. No podemos decir, esta inversión salió bien y es sólida porque la hicimos y ya no va a tener problema, porque no va a haber problema, porque, bueno, ahí están las inversiones importantes que se han hecho en fuego, muy importantes, muy bien preparadas. Sin embargo, de los acechos del imperialismo, bueno, los barcos no pudieron entrar con petróleo sin fuego. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que decir que no es factible porque no fue sólidamente preparado. No, si está preparada y muy bien preparada, con toda la tecnología, se recuperó una tecnología que era soviética y se un esfuerzo tremendo, se pone en marcha y con resultados, incluso con eficiencia superior al resto de las plantas en Cuba. Por lo tanto, esa amenaza que está ahí de la materia prima, a partir del bloqueo, que a algunos no nos gusta o no les gusta que se hable la palabra, porque parece que es una cosa repetitiva, pero es que se repite todos los días. Por tanto, esa no garantía de la materia prima, esa está ahí. Es un riesgo de lo que te decía que tú tienes que asumir. Pongamos un ejemplo reciente y reflexionemos en torno a estudios sobre la economía cubana, si tenemos en cuenta que cada proceso inversionista conlleva riesgos e incluso componentes de incertidumbre. Para nuestro país, las circunstancias actuales y futuras explican el carácter indispensable de este tratamiento en los análisis de inversiones que compulsan el desarrollo. Desde la sala de control se verifican los parámetros en los 12 depósitos de almacenamiento. Con su primer llenado comenzó las operaciones la terminal GLP de Cienfuegos. La inversión de la comercializadora de Cupet en esta provincia amplía en 2.400 metros cúbicos la capacidad de almacenamiento de gas licuado con destino a las provincias desde Villa Clara hasta Ciego de Ávila. Su ejecución, iniciada a finales de 2017, incluyó, además de la recuperación de tanques y más de 2 kilómetros de gasoducto, una tecnología suizo-alemana totalmente automática, sistema de seguridad contra incendios, vial de acceso y el espigón. Ensayado también el sistema automático contra incendios, resta la instalación de las nuevas defensas del muelle para operaciones de importación y cabotaje de buques de hasta 7.000 toneladas. Entre tanto, se estudia la posibilidad de emplazamientos similares en Holguín, Nicaro, Nuevitas y Camagüey y cómo incrementar valor agregado a esta base, la de mayor capacidad en el país. Como se publicó en diferentes medios de prensa, la Corporación Panamericana S.A. tenía contratado el suministro de gas licuado del petróleo que garantizaría sin afectaciones el consumo de la población y de los sectores estatal y no estatal. Pero los proveedores se negaron a realizar las entregas planificadas para finales de diciembre e inicios de enero. La economía cienfueguera se caracteriza por contar con un alto componente industrial. En muchas de estas empresas se realizan procesos inversionistas con el objetivo de modernizar los procesos y hacerlos competitivos, además de buscar la eficiencia y productividad en otros sectores imprescindibles para el progreso local y del país. Un proyecto de desarrollo local se está buscando, o tenemos que tener la intención siempre, y apostar porque se encadenamiento, que esté correctamente encadenado con la materia prima local. No hacemos nada con un proyecto que tengamos que importar la materia prima, no hace falta. Hace falta un proyecto que se encadene con lo local y que se encadene con ese productor, si es de alimento, que se encadene con el productor de alimentos que tengo más cerca. Eso, en primer lugar, si está encadenado con el que más cerca está, no tengo que utilizar combustible para traerlo, por tanto, me quito un riesgo de arriba. Si está encadenado con el que más cerca está, logro también que esa persona logre, podamos tener una relación para la calidad, porque está entre el suministrador y el cliente, tiene que haber un vínculo de calidad,
donde podamos estar diciendo, bueno, si el mercado se mueve por aquí, ¿cómo yo logro que mis materias primas se muevan hacia ese mercado con esa calidad, con esa diversidad y demás? Yo pienso que esos encadenamientos en lo local, yo creo que son de las demostraciones que podemos hacer más para hacer más sólidas las inversiones. Como hemos visto hasta el momento, el comportamiento del mercado internacional es un primer factor de riesgo en los proyectos de inversión que pretendan fomentar la sustitución de importaciones, promover exportaciones o incrementar el valor añadido en los encadenamientos productivos generados para la economía doméstica. Hoy tenemos proyectos que hoy están apostando hacia el turismo. Hoy tenemos la fortaleza de Nuestra Señora de Los Ángeles de Jagua, que es un centro importante de la cultura, o tenemos el Palacio Ferrer, otro centro importante de la cultura, que en su momento solamente, bueno, en el caso de la fortaleza, cuando yo la conocí, estaba destruida, se convirtió en un museo. Sin embargo, es un museo que hoy presta un servicio que no es tan solo insumir del presupuesto del Estado, sino que además aporta y da ingresos. Bueno, ¿cuál es vamos a llamarle la materia prima? Porque lo que presta es un servicio, el turista. El turista iba a consume un servicio que se está prestando con mucha calidad ahí. Igual que pasa con el Palacio Ferrer, un lugar que era un palacio que realmente estaba destruido, se recuperó a través del proyecto de desarrollo local, un crédito que se le da a cada proyecto, se recupera, se restaura el museo y hoy presta un servicio al turismo con un observatorio que tiene, un mirador que tiene, que es muy bueno. Por tanto digo, ¿cuál es el encadenamiento? A lo que viene, a lo que tengo lo más cerca. Allá está Pasacaballo, pero aquí están los turistas que vienen al Parque Martí. Yo creo que esos temas son de los que nosotros tenemos que lograr. Y pongo dos ejemplos, pues hay muchos. Desde lo local, lograr que esos encadenamientos sean más productivos. Por esa razón, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez reclama potenciar la inversión extranjera, una forma de dinamizar la creación de riquezas. Hay que distinguir bien por qué nosotros vamos a la inversión extranjera, por qué la necesitamos, porque necesitamos capital, porque necesitamos tecnología, porque necesitamos conocimiento para el crecimiento económico del país, pero no es inversión extranjera en cualquier cosa, es en sectores claves, en sectores priorizados que están muy bien definidos en la ley. Y siempre defendiendo soberanía, o sea, aquí nunca se haría algo en materia de inversión extranjera que nos comprometa la soberanía y la independencia del país. Hagamos una pausa y enseguida estamos de vuelta. La señal de la radio, expresión de cubanía, sonido para ver. Las ferias son importantes desde el punto de vista comercial, porque los compradores potenciales vienen a la empresa, al contrario de otras herramientas de comunicación en marketing, tales como publicidad, promoción, relaciones públicas o fuerza de ventas, que se dirigen a buscar y captar al comprador. Cuando un cliente se acerca a un stand, es porque quiere conocer la empresa y presumiblemente está interesado por el producto. Esto permite una comunicación directa con un cliente potencial y ese primer paso lo realiza el comprador. Muchos empresarios que no invierten en publicidad, promoción, investigación de mercado, diseño de nuevos productos, etc., casi siempre asisten a alguna feria, bien como expositores o como visitantes. Regresamos al tema que nos ocupa y lo hacemos desde una reciente inversión en Cienfuegos, la fábrica de fertilizantes NPK. Se utiliza la inversión en Cienfuegos desde el punto de vista estratégico
para el país tiene un rendimiento importante. Se utiliza el lugar, la posición cercana al puerto, centro-sur del país. Se utiliza también las edificaciones que existen de la antigua empresa de fertilizantes nitrogenados, que actualmente están en desuso, además de que existe personal en la región, recursos humanos con conocimiento sobre temas de este tipo de proyectos de fertilizantes. La fábrica de fertilizantes nitrogenado NPK produce para la agricultura cubana y tiene entre sus objetivos sustituir importaciones. El volumen total de la inversión de esta fábrica, con capacidad de producción de 55 toneladas de fertilizante por hora, alcanza los 41 millones de pesos. De estos, la parte fundamental erogada por el Estado cubano, mientras que la India aportó un monto de 2.7 millones de dólares. El proyecto de la planta de fertilizante de NPK en Cienfuegos viene desde el 2012 aproximadamente, con un estudio de prefactibilidad que se aprueba en el 13 a nivel nacional, previamente con una cantidad de datos e informaciones que en ese momento aparentaron ser suficientes y que a la postre no lo fueron. Se desarrollaron estudios de mercado, se desarrollaron otros estudios previos que al final nos llevaron al punto de ejecución de la inversión. Todo lo que se pudo prever en estos estudios previos, incluso nos ayudó a tener hoy en día el complejo mínimo de arranque ciertamente terminado, y queda pendiente en la segunda etapa de la inversión, que facilitaría poder trabajar la planta de fertilizante al 100% de su explotación. Hoy por hoy el complejo mínimo nos garantiza 1%, un límite de capacidad parcial debido a las capacidades de almacenamiento de la materia prima. También podemos decir de que independientemente de todo lo que ha estado al alcance de nosotros, existe un entorno cambiante que nos puede arrollar, como ha sucedido en este caso. Teníamos una certificación de la demanda conocida con proyección hasta el 20 y el 21, facilitada por los organismos y las empresas consumidoras de este fertilizante, que al tropezar en las circunstancias actuales con esta coyuntura, sencillamente se debilita la capacidad financiera del país, y por ello en este preciso momento la planta de fertilizantes está parada porque no tiene materia prima para producir, poniéndose en consideración los propios indicadores que surgen del estudio de factibilidad, que aún no ha sido aprobado, que daban una recuperación de la inversión a 2.36 años, y que si no se cumplen con los planes de producción que estaban pactados en él a la hora de hacer el balance, la evaluación del proyecto de inversión, se corre el riesgo de que se extienda este periodo de recuperación, como también se corre el riesgo de que no se logre recuperar la inversión y que se caigan en indicadores negativos de este tipo de procesos. Hablemos de la continuidad de la inversión y qué se prevé para esa etapa. La planta tiene una serie de fórmulas que trae predefinidas, pero además se pueden hacer fórmulas propias. Se tiene un elemento que es cambiable en dependencia de las circunstancias del suelo o del cultivo específico. En este momento se está replanteando la segunda etapa para el alcance del 100% de la producción de fertilizantes de NPK para el periodo del 21 al 22, el año 21 y año 22. Este proceso de ejecución de la segunda etapa se están analizando distintas variantes que al elevar la capacidad de almacenaje a 40.000 toneladas aproximadamente de materia prima, se pudiese estar hablando de materia prima en consignación,
y se pudiese estar hablando de materia prima que se puede prever para una situación determinada de reserva para producciones de fertilizantes, en dependencia de que se logren las capacidades financieras, la posibilidad financiera de ejecutar la producción. La estimación de proyectos de inversión debe y puede ser considerada en circunstancias cambiantes. El presente y previsible futuro de Cuba apunta a reforzar esta necesidad. Es peligroso desatender la presencia de variables relacionadas con la inversión que pueden ser decisivas en la toma de la decisión final. Toda inversión o todo, vamos a llamar, un proceso nuevo en el cual tú te enfrentas hasta en la vida, ¿no? Tiene un riesgo. Por tanto, esos riesgos tienes que asumirlos desde que tú haces los estudios. Lo primero que tenemos que tener claro. Yo pienso que para lograr una inversión sólida, primero tenemos que lograr, en primer lugar, estudiar bien todo esto que estamos hablando. Estudiarlo bien, no ser superficiales en el asunto. Y en eso creo que, primero estudiar bien, ya lo hablábamos, ¿no? Cada paso que establece, incluso desde el punto de vista legal, ¿ven? Desde el punto de vista legal, en medio de todas las acechanzas del bloqueo y demás, en Burton hay que tener también toda la trazabilidad legal de lo que estamos haciendo. Las mayores inversiones que se están haciendo en los últimos años, que continúan, están en el tema energético, por dos temas. Primero porque como premisa se ha dicho, y nosotros lo tenemos como premisa, que no es tan solo resistir, sino desarrollarlo, por ejemplo. Y yo te digo en el tema energético porque no ha sido tan solo crear nuevas fuentes renovables de energía para cambiar la matriz energética, importante, como parte de esos lineamientos de la política económica del partido, como parte del plan de desarrollo económico y social hasta el año 2030, que tiene previsto cambiar la matriz energética es decir, lograr que el 24% de esa matriz, que hoy está en el 4, que debemos llegar al 24, en el año 2030, sea de fuentes renovables de energía. Es decir, que debería de importar una cantidad de combustibles fósiles y ya estaría de frente a una menor dependencia de esos bancos que pueden estar viniendo de un recurso que nosotros no tenemos en nuestras plataformas insulares. Por tanto, hacia ahí ha sido un grupo de inversiones. Hoy tenemos 6 parques fotovoltaicos, hoy tenemos más de 300 biodigestores, hoy tenemos más de 500 y tantos paneles, 700 y tantos paneles solares puestos en casas aisladas, montados en casas aisladas, tenemos molinos de viento, es decir, hacia ahí mini hidroeléctricas pequeñas que se han ido recuperando, no tenemos grandes fuentes de agua, es decir, una apuesta importante a esa independencia, vamos a llamar energética, ha sido hacia cambiar la matriz energética y no depender de esos bancos. Y la otra, en el desarrollo, ha sido hacia aumentar la capacidad de generación en el tema energético. Importantes inversiones que se han hecho y se están haciendo, por ejemplo, en la termoeléctrica nuestra. El año pasado se concluyó ya la unidad 3 y bueno, plan de preparación y continúa la unidad 4, es decir, la otra unidad que continúa. Creo que es importante lo que se viene haciendo, aumentando la capacidad de generación de la termoeléctrica, de 40 motores diésel que se montaron para que en el horario pico, cuando la máxima demanda se genera a partir de que llegamos toda la casa, de que hay un grupo de asuntos que coinciden, por ejemplo, a las 6 de la tarde, 7 de la noche, todo el mundo empieza a cocinar. Bueno, a esa hora la capacidad de generación, porque además está que en medio de todo las acechanzas y en medio de todos los problemas, las personas dicen, bueno, me voy a comprar un refrigerador, me voy a comprar un televisor, me voy a comprar, y los equipos electrodomésticos en la casa han aumentado. Pues eso tiene que tener una respuesta de la generación, y eso ha sido una inversión importante. Es decir, ante esa demanda que está teniendo el consumo, el incremento de la demanda que está teniendo el consumo, y las industrias que estamos montando, se ha previsto y se ha estado ejecutando inversiones importantes en incrementar la capacidad de generación. Una inversión compromete recursos y la recuperación demanda capacidad de espera. La disyuntiva radica en asumir en los estudios de viabilidad los factores como apertura externa, dependencia importadora y la volatilidad de los mercados externos, para lo cual hay que asumir el reto de transitar de la certeza a lo desconocido. Seamos fieles veladores de que esos recursos que están ahí, que se están poniendo, que se están llevando a cabo, que se están ejecutando, tengan el destino realmente que estaba previsto.
y que el cemento vaya donde tiene que ir, y que el bloque vaya donde tiene que ir, y que la materia prima que después tengo que ir, vaya donde tiene que ir. Eso es un tema que también tiene que ver con nuestra actitud y nuestra responsabilidad y nuestro sistema hacia lograr esa eficiencia. Y lo otro es que después, cuando ya la tengo ya explotando, también sea capaz, que es un lineamiento también, pero bueno, lo asumo con la responsabilidad de que seamos capaces no tan solo de que la puse en explotación, cortamos el cordelito y después se nos olvida que tuvimos una planta nueva. Entonces no le damos mantenimiento tecnológico, no le hacemos el sistema que tiene que ver de atención a esa planta, no tan solo de aumentar capacidades, porque no siempre podemos estar aumentando capacidades, sino que garantizar que esas capacidades que nosotros creamos un día, en el tiempo se mantengan y se aprovechen correctamente. Yo creo que ahí son temas que parecería el uso correcto con índice de consumo que lleva las materias primas que utilicemos, los insumos que utilicemos. Yo creo que ahí son temas que, aunque, por supuesto, ahorita hablaba de la principal amenaza, pero esto también es una amenaza si no tenemos, que están las dos a la vez. Y aquí yo creo que tenemos que hacer énfasis mayor, yo estoy de acuerdo, tenemos que hacer un énfasis mayor porque eso está en nuestras propias manos. Usted puede interactuar con nuestro programa mediante la aplicación del canal o la dirección electrónica que aparece en pantalla. Y recuerde, solos vamos más lentos, juntos podemos lograrlo.